Venezuela se muere de hambre. Venezuela se muere de hambre. Los asesores que lo piensen. Un pueblo muriendo de hambre. De hambre. Nos morimos de hambre. Que lo sepan. Venezuela se muere de hambre. Que lo sepan. Los venezolanos morimos de hambre. Que lo sepan. Me gusta a tus propios amigos. Buenas noches. Nos morimos de hambre, que lo sepáis los asesores de Maduro. Varios venezolanos increparon a Pablo Iglesias, a Irene Montero y otros miembros de su equipo mientras comían tranquilamente en una terraza. Iglesias, demostrando su escasa talla política, no abrió la boca ni siquiera para defenderse y fueron sus escoltas quienes les echaron 5 W. Un grupo de ciudadanos venezolanos increpaba al líder de Podemos y también a su novia, echándole en cara que gracias a asesores del chavismo como él, hoy los venezolanos se mueren de hambre. Impotente e indignado, asistió a la impasibilidad con la que le respondió el líder morado, que se limitó a pedirle a sus escoltas que echaran a los manifestantes de donde él se encontraba. Lo que no pudieron evitar los guardaespaldas de Iglesias fue que este ciudadano le recordara alto y claro la situación dramática por la que atraviesa el país, con cientos de muertos, presos políticos, hambre y miseria, echando en cara al líder de Podemos que haya asesorado y también defendido a un régimen que elimina o encarcela a sus rivales políticos. Un escrache que se produce a apenas una semana de que en el país bolivariano Maduro convoque su asamblea constituyente con la que pretende blindarse aún más en el poder y que conocemos también el mismo día en el que Maduro anuncia la detención de los 33 magistrados contrarios al régimen. La narcodictadura de Venezuela ha financiado con al menos 7.765.000 euros a los principales líderes y fundadores del partido en los meses y años previos a la creación del Partido Morado, con el fin de exportar a España la revolución bolivariana. Esto explica por qué Podemos se niega a condenar los crímenes del régimen de Maduro, que en 3 meses, apenas 3 meses, ha asesinado a un centenar de jóvenes manifestantes, muchos de ellos, por cierto, menores de edad. Ni una palabra de excusa o aliento, imperturbabilidad silenciosa y cobarde de quien no puede mirar a la desesperación a la cara. Esa fue la respuesta de Pablo Iglesias al lamento desesperado del grupo de venezolanos que le exigían una explicación. Tiempo después, ya tranquilo en el sofá de su casa, a Iglesias no le gustó que desde el PP relinquearan la noticia en la que se observa no solo su escasa talla moral y política, sino también su cobardía. Se hizo la damisela ofendida y al Partido Popular no le quedó más remedio que recordarle sus palabras. Los escraches son el jarabe democrático con el que se defiende el pueblo. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. Podemos se desinfla no solo en los oráculos y en los vaticinios de las encuestas, también en la vida real. Los líderes de ese conglomerado neocomunista que justifican con estúpidas y pretenciosamente sesudas explicaciones a los asesinos de ETA y a cobro revertido a los asesinos del chavismo bolivariano y que cubren de silencio la barbarie islámica porque el que paga manda, están probando en sus carnes y en sus rostros, por muy duros que estos sean, la medicina que ellos prescribieron para vertebrar el odio político y el rencor social, sin los cuales ellos no serían, como se dice en Sicilia, más que la nada disuelta en la nada. Esa nada solo cobra cuerpo por el odio que predica y el rencor que aglutina. Este fin de semana comían opíparamente Pablo Iglesias y su lo que sea, Irene Montero, y algunos caciques menores y subalternos de Podemos, mientras se ponían como el tenazas un grupo de venezolanos exiliados, de víctimas de los patrones caribeños de Podemos, se acercaron a la pantagruélica mesa podemita a gritarles en su cara el hambre que pasan los venezolanos, lo vacías que están las despensas de los venezolanos, mientras ellos, que son a la vez asesores y empleados del tirano Nicolás Maduro, comen a 2 carrillos como los grasientos burgueses que tanto dicen despreciar. El hambre para el pueblo, el tocino, el marisco y el solomillo para Pablo Iglesias y su lo que sea, Irene Montero. En España pasaría exactamente lo mismo que en Venezuela si estos zampabollos, que además no saben utilizar la pala de pescado, llegasen al poder. Ángel María Villar, encarcelado en la prisión de Soto del Real desde el pasado jueves, ha sido expedientado con la unanimidad de todos sus miembros por el Tribunal Administrativo del Deporte. A partir de ese momento, el Consejo Superior de Deportes tiene viabilidad absoluta para suspender, aunque sea provisionalmente, a Villar como presidente de la Federación Española de Fútbol.
Santiago Abascal Escuza, padre del presidente de Vox. Santiago Abascal fallece dejando un ejemplo de valor y heroísmo, tanto en su vida personal como en su vida política. Amenazado por ETA antes, durante y después de los años de plomo y con 3 intentos de asesinato, jamás abandonó el País Vasco. Descanse en paz. Un individuo esgrimiendo una motosierra siembra el pánico y deja un rastro de 5 heridos en la localidad suiza de Schaffhausen, muy cerca de la frontera con Alemania. Las autoridades helvéticas han descartado que se trate de un atentado terrorista y apuntan a que se trata de una acción de un perturbado mental. El presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, muestra una vez más su actitud sediciosa en las páginas del diario francés Le Figaro, en las que afirma que si es inhabilitado por los tribunales españoles ni aceptará ni acatará la sentencia, porque para él la única legalidad es la que emana del Parlamento Autonómico de Cataluña. Por tanto, cualquier actuación encaminada a preparar ese referéndum es ya una actuación ilegal y prohibida y dará lugar a las actuaciones correspondientes. El Fondo Monetario Internacional sitúa otra vez a España como líder de crecimiento entre las grandes economías. Acaba de anunciar que nuestro país crecerá un 3,1% en 2017 y un 2,4% el año que viene, en 2018. El dato supone una mejora de 5 décimas en este 2017, cuando se apuntaba a un crecimiento del PIB del 2,6%. Nuestro país además crecerá por encima de la media de la zona euro, tanto en 2017 como en 2018, pues estima aumentos de entre el 1,9% y el 1,7% respectivamente. En su informe, el FMI destaca que las diferencias respecto a los bonos alemanes, que se han comprimido drásticamente en Francia, Italia y España, unido gracias también a la moderación de la incertidumbre electoral y al afianzamiento de los indicios de reactivación, contribuyen a esta mejoría. Una mejora en la economía que ya perciben los ciudadanos, así lo acredita el indicador de confianza del consumidor, elaborado mensualmente por el CIS. Su última entrega, que corresponde al pasado mes de junio, confirma la progresiva mejora de las expectativas económicas de los españoles. El gráfico que están viendo en pantalla muestra que la desconfianza económica tocó fondo en el año 2012. Desde esa fecha se ha registrado una mejora progresiva que solo se ha visto interrumpida en la primera mitad de 2016, coincidiendo precisamente con la crisis política que enfrentó España durante el pasado ejercicio. Desde entonces, la senda ha vuelto a ser ascendente, si bien aún no se han recuperado los máximos observados a comienzos de 2016. Tanto si hablamos de la situación de la economía española como si nos referimos a los hogares, al empleo, al clima, el clima de opinión certifica una mejora progresiva que nos coloca en niveles cercanos a los observados en 2005 y 2006, antes del estallido de la crisis. Y a estas buenas cifras se suma el anuncio hecho hoy por la ministra de Empleo. Fátima Báñez ha adelantado los datos de recaudación de la Seguridad Social, más de 9.900 millones de euros en el mes de julio, un 6,32% más que en el ejercicio anterior. Además, la responsable de Trabajo ha anunciado que los datos de la EPA, que conoceremos este próximo jueves, saldrán también muy positivos. El Fondo Monetario Internacional habla del impresionante es la palabra que utiliza, impresionante crecimiento económico y creación de empleo en España. Por tanto, reconocimiento a esa sociedad española que ha sido de verdad la protagonista, sin duda, de la salida de la crisis y del inicio de la recuperación. Si el Tribunal Constitucional me inhabilita, como puede hacer, no lo aceptaré. Solo el Parlamento me puede suspender. Una inmensa mayoría del pueblo catalán quiere votar. Suspendiéndome o expulsándome de mi despacho, Madrid no va a anular esta voluntad. No existe un poder lo bastante fuerte como para cerrar el gran colegio electoral que será Cataluña el día 1 de octubre. Así de gallito se ha mostrado Carles Puigdemont fuera de nuestras fronteras, fuera de España. Concretamente en unas declaraciones hechas al diario Le Figaro, el aún presidente de la Generalitat manifiesta una vez más su intención de desacatar las decisiones judiciales. Desafiante, amenaza con que hará como si nada si el TC suspende la ley sobre la consulta del 1 de octubre. Asegura que abrirán locales alternativos en los municipios que no quieran colaborar e insiste en que si gana el sí, en 48 horas exactas anunciará la independencia de Cataluña unilateralmente. Desde el Gobierno de la Nación, Soraya Sáez de Santamaría le avisa de que cualquier acción para celebrar el 1O tendrá sus consecuencias y que desde el Gobierno penalizarán y paralizarán cada uno de los pasos que se den en este sentido. Hemos ido paralizando todas y cada una
de los pasos que ha dado la Generalitat hacia ese referéndum de carácter ilegal y que además está generando tanta división en Cataluña. Por tanto, cualquier actuación encaminada a preparar ese referéndum es ya una actuación ilegal y prohibida y dará lugar a las actuaciones correspondientes. Pues esto decía la vicepresidenta, la número 2 del Ejecutivo de Rajoy, pero no dice nada, Eduardo, de ese desafío, de esa amenaza hecha por Puigdemont, que dice que no va a aceptar ser inhabilitado, como si uno decide que no va a aceptar ser multado o que no va a aceptar que le metan en la cárcel. Y eso solo pueden hacerlo los locos o los tontos, nada más. El primer síntoma que nos muestra al tonto y al loco, al que vive en el delirio permanente y al perturbado, es la negación de la realidad circundante, la negación de las coordenadas espaciotemporales en las que uno vive. Cuando alguien dice, como apuntaba Beatriz, que él no acepta, por ejemplo, la autoridad de la Guardia Civil en la carretera porque solo está sometido al mandato de la Policía Autonómica de su pueblo o su región y efectivamente se salta los controles de la Benemérita, solo cabe diagnosticar que estamos ante un tonto o un loco. Cuando alguien dice que no para en ese stop porque la señal de peligro en la encrucijada la ha puesto España y no la Generalitat, pues solo cabe diagnosticar que estamos ante un tonto o un loco. Cuando alguien dice que no acepta la ley, los tribunales y sus sentencias porque no son catalanes, solo cabe diagnosticar que estamos ante un tonto o un loco, o ambas cosas en todos los casos anteriormente mencionados. El presidente de la Generalitat acaba de decir en las páginas de Le Figaro que no aceptará ni cumplirá las sentencias de los tribunales españoles porque él solo acepta la legislación emanada del Parlamento Regional catalán. Deduzcan ustedes ante quién estamos, un tonto, un loco o sencillamente un separatista enloquecido y delirante. Gracias, Eduardo. El Gobierno tiene pleno conocimiento de la gestión de la Generalitat, así lo asegura el número 2 del Govern, líder también de Esquerra, Oriol Junqueras, quien ha desvelado que el Ejecutivo cuenta con un cuerpo específico que les conoce y habla cuando es necesario. Lo ha dicho en una entrevista en Telecinco. Allí el vicepresidente de la Generalitat se ha mostrado tranquilo de cara al ultimátum por el que sería posible la retirada del Fondo de Liquidez Autonómica si los independentistas no garantizasen de forma semanal que el Gobierno de Cataluña no está destinando fondos a la organización del referéndum del 1 de octubre. Creo que nosotros actuamos con esta responsabilidad, con este compromiso de tener unas finanzas equilibradas, unas finanzas sostenibles. Creo que nuestra relación es cordial a nivel personal con diversos ministros, los que me corresponden a mí, el ministro de Economía, el ministro de Hacienda, la vicepresidenta del Gobierno español, y por lo tanto intentar actuar con esta responsabilidad. Evidentemente una responsabilidad que en ningún caso puede excluir o puede vetar que los ciudadanos decidan con sus votos. Y menos diplomático, como por otro lado ya viene siendo habitual, hemos visto al propio Puigdemont al referirse a este asunto. En una serie de mensajes en Twitter, el presidente del Gobierno autonómico catalán ha pedido al Ejecutivo que devuelva a Cataluña los intereses que los catalanes han pagado para recibir el FLA. Y su dinero también invertido para rescatar la banca, dice las radiales de Madrid, y para sufragar también la guerra sucia. Se dirige con estos tuits directamente a Íñigo Méndez de Vigo, el portavoz del Gobierno, que le ha respondido así. Si hay un referéndum, si se prevé unos gastos para un referéndum ilegal, esos gastos no pueden correr a cargo del presupuesto de Cataluña, del presupuesto de todos los catalanes. Por tanto, lo que dice el Gobierno es que el dinero de los catalanes, ni un euro de los catalanes, irá a pagar un acto manifiestamente ilegal, como declaran todas las instituciones. Por tanto, el dinero de los catalanes es para resolver los temas de los catalanes, para solucionar sus problemas. Y mientras, desde Ciudadanos afean al Gobierno que no controle el dinero que manejan los independentistas. Su presidente, Albert Rivera, critica que haya esperado hasta ahora para fiscalizar las cuentas de la Generalitat semanalmente y no haber controlado los gastos de la consulta del 9 de noviembre de 2014. Entonces, recuerda Rivera, el Ejecutivo también tenía la obligación de vigilar las cuentas de todas las comunidades autónomas. Aún así, ha terminado por reconocer que más vale tarde que nunca y le pide al Gobierno que esté alerta sobre los movimientos económicos que haga el Gobierno, recalcando que el dinero público es sagrado y es de todos. Me sorprendió que el Gobierno anunciara una medida que ya anunció hace 2 años. Yo pensaba que Montoro y Rajoy ya controlaban los fondos de liquidez autonómica, el Fondo de Liquidez Autonómico a Cataluña y a todas las autonomías.
Yo pensaba que ya estaban vigilando a qué se destinaba el dinero. Así nos lo dijeron. Recuerden ustedes que en 2015 dijeron que iba a ser finalista y que iban a pedir explicaciones del gasto que se realizaba. Por si acaso, los miembros de la Generalitat se apresuran a poner a salvo su patrimonio, poniendo sus bienes a nombres de terceros, la mayoría de ellos familiares y amigos, y conseguir así de esta forma evitar posibles embargos tras la celebración del referéndum ilegal. Con estos movimientos, que de demostrarse constituirían un delito de alzamiento de bienes, los miembros del Gobierno creen que conseguirán soslayar a la justicia y no verse en la situación de Artur Mas, a quien ahora el Tribunal de Cuentas reclama más de 5 millones de euros por la celebración del 9 de noviembre de 2014. Pero, ¿de cuánto dinero estamos hablando en este caso? ¿Con qué patrimonio personal cuentan los consejeros? Lo vemos en esta crónica. 3.348.000 euros es el patrimonio que suman el presidente y sus consellers, según ellos mismos han declarado. Cifras bastante dispares al coste que tuvo la celebración del 9N para las arcas públicas, que ascendió, según el Tribunal de Cuentas, a los 5 millones de euros. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tiene 280.000 euros en bienes inmuebles, una vivienda unifamiliar de 291 metros cuadrados en Gerona y una segunda finca. En sus cuentas asegura tener solamente 14.000 euros y poco más de 126.000 en deudas. No tiene garajes, pero sí posee un Renault Megane. Veamos ahora qué afirma poseer Oriol Junqueras. El vicepresidente de la Generalitat es el que más dinero tiene. Ha declarado 2 viviendas de casi 260.000 euros. Declaró tener en cuentas bancarias 234.000 y, al igual que Puigdemont, tampoco posee garajes. Eso sí, 2 coches. La cifra del patrimonio de Jordi Turull, el consejero de Presidencia y nuevo portavoz, en sustitución de Neus Munté, redondea los 117.000 euros. 50.000 euros en una vivienda, 67.000 en sus cuentas y un plan de pensiones de 43.000 euros. El ministro de Exteriores, Raúl Romeva, con el 50% de la vivienda familiar de 414.000 euros y otra también al 50% por 150.000. En sus cuentas corrientes, 20.000 euros, sin coches ni garajes a su nombre. Joaquín Forn, el nuevo polémico consejero de Interior tras el cese de Jordi Jané, muy criticado por la CUP, posee un piso al 50% en Barcelona, con un precio de 228.000 euros y 52.000 euros en sus cuentas de 2 bancos. En caso de ser condenados por un delito de desobediencia, podrían tener que pagar una multa de hasta 144.000 euros. Y si lo fueran por el delito de malversación de caudales públicos, obligarles a que devuelvan todo el dinero. Si fuese por la vía administrativa, se podrían embargar de forma preventiva sus cuentas y bloquear los movimientos de las propiedades de los investigados. Pues la amenaza de confiscación de bienes es la única solución que de momento ha puesto en marcha el Ejecutivo de Rajoy en aras de frenar la consulta ilegal. Pero, ¿qué más opciones tiene el Ejecutivo para acabar con este desafío? En Canadá podrían hallar la solución. Y es que España comparte con Reino Unido, con Canadá también, el problema separatista, y aunque la historia de Escocia, Quebec y Cataluña no tienen absolutamente nada que ver, sí que se pueden extraer algunas conclusiones, sobre todo en lo relativo a la gestión legal del problema. Vamos a ver qué ocurrió en Quebec. Celebró un primer referéndum en el año 1980 en el que el separatismo perdió por un amplísimo margen, pero es que en 1995 se volvió a repetir y en esta ocasión el resultado fue muy igualado. Los separatistas lograron el 49,42% por el 50,58% de los partidarios de permanecer en Canadá. Esta vez sí, saltaron todas las alarmas. Un tercer referéndum seguramente habría logrado romper el país. Es por eso que el Gobierno de Canadá pidió al Tribunal Supremo que estableciera una serie de condiciones a las que habría de atenerse cualquier región con vocación de autodeterminación. Es lo que se llamó la Ley de Claridad, una norma que obligaba a que la pregunta fuera clara. Las de 1980 y las de 1995 ya se pueden imaginar que no lo habían sido. También a que estableciera perfectamente una agenda de negociación y que la secesión debería estar respaldada por una mayoría reforzada para hacerse efectiva o por un porcentaje mínimo de participación. Nada de esto.
está contemplado en ese referéndum que pretende celebrar el 1 de octubre, que no contempla ni una participación mínima ni un porcentaje mínimo de síes. Basta con que haya más síes que noes. Pero sobre todo estableció una cláusula, que es la que ha disuadido a los separatistas de celebrar nuevos referendos, la nueva definición de fronteras. Esto es, la secesión no habría de producirse necesariamente sobre todo el Quebec, porque si existiera dentro de Quebec territorios en los que la proporción de partidarios a permanecer en Canadá fuera claramente mayoritaria, estos se quedarían en Canadá. Casualmente, o no, en las zonas más ricas de Quebec, incluida su capital, el separatismo no tiene mucho peso, con lo que la secesión daría como resultado un país más rural, más atrasado y más reducido que el original. Y lo mismo pasa con Cataluña. Barcelona y Tarragona, las zonas más ricas de Cataluña, son contrarias al separatismo. Y en Cataluña también la Consejería de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda ha informado este lunes del proceso administrativo para comprar material electoral para unas futuras elecciones catalanas, según ha publicado el Boletín Oficial del Estado. Se trata de un contrato valorado en prácticamente 900.000 euros, exactamente 897.000 euros, y formado por 4 lotes, uno de sobres electorales, otro de papeletas, un tercero de manuales de instrucciones para miembros de mesas electorales y un último para impresos electorales. Se trata de un contrato que la Generalitat empezó a licitar y a publicitar en marzo pasado y que, según aseguró entonces, no tiene nada que ver, dicen, con la celebración del referéndum independentista. Fuentes de la Generalitat puntualizan que la publicación en el BOE no supone aún ninguna compra, sino que se publicita qué empresas han sido las elegidas, las homologadas, para hacerles el pedido cuando se decida formalizar la adquisición de material electoral. En absoluto, yo creo que cualquier español sabe que tiene que colaborar con la justicia, y colaborar con la justicia en calidad de testigo es una obligación de todos los españoles a la que todos debemos acceder con la mejor disposición, y con esa mejor disposición es con la que irá como testigo el presidente del Gobierno a colaborar con la justicia el próximo miércoles en lo que el tribunal estime por oportuno. Sáenz de Santamaría afirma sin un atisbo de duda que Mariano Rajoy acudirá a declarar el próximo miércoles en calidad de testigo en la trama Gürtel con la mayor de las disposiciones. Está previsto que haga un recordatorio de cuál fue su labor al echar a Correa del Partido Popular, y esa es la estrategia que desde el diario El Mundo aseguran que adoptará el presidente del Partido Popular y a la sazón presidente del Gobierno. Una declaración que en Génova quieren enmarcar dentro de la más absoluta normalidad, pero de la que reconocen se está preparando junto a varios colaboradores, aunque no más de la cuenta, con la disposición, eso sí, a contestar a todas las preguntas que le formulen. Que la afrontamos y la afronta Mariano Rajoy con absoluta normalidad, que la colaboración con la justicia hay que verlo como un elemento positivo, no como un elemento negativo. Nosotros hemos reiterado hasta la saciedad que poco puede aportar, y por eso cuestionamos esa decisión en su momento, porque poco puede aportar quien no conocía de los hechos que se están enjuiciando en aquel momento, pero que una vez que se ha tomado la decisión, pues evidentemente nosotros tenemos una actitud de colaboración como la que tiene cualquier ciudadano, y el presidente del Gobierno también. Fuentes cercanas al partido recuerdan que Rajoy va a responder a abogados del Partido Socialista, formación desde la que no terminan de creerse que el presidente diga todo lo que sabe. Más confiados se han mostrado en Ciudadanos, desde donde Albert Rivera espera que colabore con la justicia en todo lo que pueda ser útil para el caso que investiga la supuesta financiación ilegal del PP. También espero, lógicamente, como ciudadano español, que diga la verdad. Y no solo lo espero, es que además está bajo juramento y, por tanto, es su obligación, ¿no? Por tanto, esperamos del señor Rajoy que diga la verdad y, sobre todo, que dé explicaciones en sede judicial, ya que en sede política a veces no lo ha hecho, realmente de qué grado de conocimiento tenía de toda esa trama de corrupción, de hasta qué punto él estaba al corriente de todo eso, hasta qué punto él puede haber sido responsable, hasta qué punto él ha sido parte de esa trama o no, o ha podido beneficiarse económicamente de esa trama. Que él ha tenido un importante protagonismo en todo este proceso, que ha tenido responsabilidades políticas de altura, y que lo que se está viendo en definitiva es si el Partido Popular ha ido a las elecciones dopado, si ha recibido financiaciones ilegales. ¿Qué se espera, por tanto, de Rajoy? Pues que colabore con la justicia, como se puede esperar de cualquier otro ciudadano. En su caso, como presidente del Gobierno de España, que lo es, pues evidentemente esta exigencia es mayor.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, está citado a petición de Haddad por sus diferentes cargos dentro del Partido Popular durante toda su trayectoria política. Petición que realizaron tras las declaraciones de Francisco Correa, en las que este llegó a asegurar que si se conseguía una adjudicación, el empresario entregaba un porcentaje y luego se llevaba directamente a Génova. ¿Quiénes van a ser los responsables de preguntar al presidente del Gobierno? ¿Tiene derecho a responder a todo lo que se le pregunte? ¿Puede permanecer callado y negarse a contestar? ¿Cuál va a ser la estrategia que utilice el jefe del Ejecutivo? Se lo preguntamos ya a María Matos. María, muy buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues va a ser una declaración que está previsto que dure sobre 1 hora y media, pero exactamente no se sabe, porque cualquiera de las partes personadas en el proceso pueden hacer todas las preguntas que quieran al presidente del Gobierno. Se va a sentar como testigo a petición de la acusación popular, que recordamos que se compone de 37 defensas y de 6 acusaciones. Todas ellas pueden preguntar lo que quieran y las veces que quieran. Y también decías que si se va a poder callado o se va a poder quedar callado o no responder a las preguntas. Pues no, Mariano Rajoy está obligado a responder a todas y a cada una de las preguntas y sobre todo a decir la verdad. Recordamos que la Fiscalía y también la Abogacía del Estado se han opuesto a que Rajoy declare y que quien más va a tener presencia en este juicio va a ser la asociación Haddad, que está formada por militantes socialistas. En cuanto a la estrategia que va a llevar a cabo Rajoy este miércoles, pues va a tratar de hacer ver que toda vinculación con Francisco Correa, pues precisamente se acabó cuando él tomó las riendas del partido. Aunque eso sí, no va a poder obviar que las elecciones en las campañas electorales del 1996 y del 2000, en las que, por cierto, Aznar ganó esas elecciones, pues que pertenecen a la época que se investiga. Muchísimas gracias, María Matos, por toda esa información. Mañana nos la seguirás ampliando. Gracias, buenas noches. Y nos vamos hasta otro punto de la redacción. Tenemos conexión en directo con el periodista y colaborador habitual de esta casa, Román Cendoya. Román, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Rajoy afirma estar muy tranquilo y Soraya asegura que acudirá a declarar con total disposición. ¿Te consta que esto es así? Bueno, es que no queda otra manera. Comparecer como testigo ante la justicia es un deber de todo ciudadano, seas presidente, vicepresidente, persianero o lo que quieras. Es decir, es una obligación de todo ciudadano y es normal. No tiene ningún problema comparecer como testigo. No sé dónde está yo la noticia. Román, ¿tienes alguna idea de cómo puede estar preparando su declaración? Porque Maello dice que la prepara sin pasarse mucho de la cuenta. Yo no sé por qué tiene que decir Maello que prepara sin pasarse de la cuenta. La obligación de todo testigo es decir la verdad, y nada más que la verdad, y lo que tiene que hacer no hay ni que prepararla, es echar mano de la memoria y contar ante las preguntas de la Fiscalía, de los jueces y de los abogados lo que uno sabe. No hay que preparar muchas cosas, lo que hay que hacer es contar la verdad. Entonces no sé a qué viene la cuenta, si es a la A, a la B, sino sencillamente Rajoy lo que tiene que hacer es contar lo que sabe, lo que vio y lo que no vio, pero eso sí, decir la verdad, porque está sometido por obligación y por ley a ella. Los que son investigados o imputados, como se decía antes, pueden defenderse y no tener que testificar contra ellos, pero un testigo solo puede decir la verdad. Y lo que sí me consta es que muchas de las cosas que va a contestar a la prensa no le van a gustar, porque si es la verdad, pues no es noticia. ¿Y qué opina Román de la información que publica hoy el diario El Mundo, donde desvelan la que a su juicio va a ser la estrategia de defensa de Mariano Rajoy, erigiéndose en la persona que limpió al PP al echar a Correa? Bueno, es verdad que prescindió de los servicios de Correa, con lo cual, si él limpió el PP y dice eso, cometerá un error, porque él fue jefe de campaña en el 2000, fue jefe de campaña en otra campaña, con lo cual él fue cómplice necesario, testigo, y tenía que haber ido a la Fiscalía antes si tenía conocimiento de que había alguna incorrupción en el Partido Popular. Pero es verdad y es cierto que él prescindió de los servicios de las empresas de Paco Correa. Que tenga mucho cuidado en la forma de expresar eso, porque si no puede acabar siendo imputado, claro. ¿Y a quién crees que responsabilizará de todo? ¿A Bárcenas o a Lapuerta? A mí me gustaría saber qué es todo. Es decir, es que todavía no sabemos muy claro qué se está juzgando en este juicio. Desde luego, de lo que se está juzgando en la Gürtel, lo normal, y siguiendo el testimonio que ha habido por otras personas importantes del Partido Popular y vicesecretarios o secretarios generales como él, el que se encargaba de las finanzas especiales y de lo que llegaba de fuera, no era Bárcenas, era Lapuerta, porque no estamos hablando del PP de hoy, se está hablando del PP de la época de Aznar, ¿no? Entonces yo creo que si cuenta la verdad, y no le queda más remedio, el responsable de cualquier cosa que pueda ser sospechosa de no ser legal es Lapuerta.
pero si había cosas ilegales, él puede ser culpable por no haber ido a la Fiscalía en su momento a contar las cosas que debía de ver y que ahora se erige él en el limpiador. Yo creo que no va, esa no es la estrategia, creo que el mundo se equivoca. Román, pero alguien que ha sido vicepresidente del partido, 5 veces ministro, vicepresidente del gobierno, presidente del partido, no puede no haberse enterado de nada como dice, ¿no? Vamos a ver, ser ministro y enterarse de lo que pasa dentro de las finanzas del partido no es obligatorio, por 5 veces que haya sido. Incluso ha habido ministros que no eran ni militantes del Partido Popular. Y aquí se está juzgando sobre la presunta financiación que se conseguía a través del nombre del partido con terceras personas. El haber sido vicesecretario del partido y secretario general del mismo, sí. Y sobre todo y especialmente, no por ninguno de esos cargos, sino porque él era el responsable nacional de las campañas del año 96 y del año 2000. Y lo que se está juzgando es si a partir de ahí hubo financiación ilegal de la campaña y de si la empresa que se dedicaba a hacer las campañas, que era Special Events, el grupo de Paco Correa, luego pues, conseguía ingresos extraordinarios para el Partido Popular a cambio de obras. Todos los demás cargos no tienen interés. Lo que tiene interés es si Mariano Rajoy va a asumir que, siendo el responsable nacional de campañas, no sabía nada de lo que pasaba en las campañas, o incluso llega a ser capaz de decir en juicio que tiene que decir la verdad, que no le consta o no se acuerda de si le conocía a Paco Correa, porque a partir de ahí puede tener muchísimos problemas. Una vez lo dijo en Radio Nacional de España, pero en una entrevista. Yo espero que, si está preparando la entrevista, hoy se acuerde mucho más de todo lo que trabajó junto a Paco Correa, porque por toda España hay fotos, vídeos, cenas, etcétera, en las que iban, más que nada, porque uno hacía la campaña y el otro era el responsable de campaña. Román Cendoya, gracias por tu análisis y muy buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches. Verdad y justicia es lo que reclaman las más de 200 víctimas del peor accidente ferroviario en la historia de nuestro país, el accidente de Angrois. Hoy se cumplen 4 años de la tragedia en la que murieron 144 personas y en la que otras 80 resultaron heridas. Sus familiares aprovechan la efeméride para exigir reparación. Miembros de la plataforma de víctimas del Albia, representantes de los principales grupos políticos, a excepción del Partido Popular, se han manifestado en Santiago para pedir que se depuren responsabilidades, tanto las jurídicas como las políticas, y al considerar que se engañó a los pasajeros al venderles billetes de una línea como el Albia, que debería contar con los máximos sistemas de seguridad, cuando en realidad estos no funcionaban. Se estaba cerrando prácticamente la causa y por fin la audiencia le exigió al juez que la reabriese porque había indicios de que no estaba bien hecho, y efectivamente a día de hoy está imputado el director de seguridad de Adif, Andrés Cortavitarte. El que tomó la decisión de dejar todo en manos del maquinista tiene una responsabilidad, al menos política. Vendió a los gallegos, a las gallegas y a todos los ciudadanos que una nueva línea de alta velocidad se estrenaba y que contaba con todos los sistemas de seguridad y el sistema de conducción automática de RTMS. Luego se ha visto que esto no era cierto, ¿no? De esta forma, desde la plataforma recuerdan las dos principales reivindicaciones de las víctimas: la instalación del sistema de seguridad ERTMS en todo el tramo Orense-Santiago, que habría evitado el accidente y 4 años después sigue sin estar operativo, y la constitución de una comisión de investigación parlamentaria y una comisión técnica independiente, como ha reclamado tanto la Agencia Ferroviaria Europea, petición a la que a última hora se han sumado también en el Partido Socialista. Y es que, aunque la creación de estas comisiones ha contado con la negativa del Partido Popular y del Partido Socialista durante los últimos años, los socialistas han cambiado recientemente su postura y han formalizado la petición de una comisión de investigación en el Congreso, hecho que las víctimas han querido destacar.
y desmontan la verdad oficial que el gobierno, a la cabeza de Ana Pastor, pues quiso contar a todos los ciudadanos, y es que el maquinista era el único responsable. Entonces, gracias a nuestro trabajo, que esto tendría que dar que pensar, ¿no?, a la sociedad, y lamentablemente, aparte de ser un día de recuerdo, pues tenemos que venir aquí a seguir exigiendo justicia y que se depuren todas las responsabilidades, tanto las jurídicas como las políticas. Esto va no solo por la justicia, sino por el bien de todas las personas y por la mejora de la seguridad, y que tanto el Partido Socialista como Ciudadanos, como En Marea, como Podemos, el Grupo Mixto, incluso el Partido Popular, si se anima, pues se pongan de acuerdo y se haga una comisión de investigación seria y se depuren todas las responsabilidades, porque no olvidemos que aquí hay 80 muertos. Pues precisamente al otro lado del teléfono está con nosotros el presidente de la Plataforma de Víctimas, Jesús Domínguez. Hablamos ya con él. Señor Domínguez, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarnos al programa. Gracias a ustedes. 4 años después siguen reclamando justicia. ¿Por qué creen que no se ha hecho justicia? Bueno, no se ha hecho justicia porque desde el primer momento se trató de ocultar pues las verdaderas causas del accidente y evidentemente pues bueno, cuando a un ciudadano nos venden, ¿no?, y ahí están las notas de prensa, no lo decimos nosotros, nos venden que contamos con una línea de alta velocidad que cuenta con un incremento de la seguridad y con los sistemas de conducción automática, y luego se ve que esto no es cierto, pues evidentemente aquí hay muchos más responsables que el maquinista, ¿no? Ustedes dicen que han querido desde el primer momento ocultar la verdad, que no están contando los verdaderos motivos del siniestro. ¿Tienen alguna teoría? No, no es ninguna teoría, son hechos y que ya nos los ha avalado la propia Unión Europea a través de la Agencia Ferroviaria Europea, donde pusimos las 2 denuncias por incumplimiento de la normativa de seguridad ferroviaria. Lo primero que se hizo para ocultar fue crear una comisión de investigación de accidentes ferroviarios, que ya ha dicho Europa que ni era independiente, porque quien formaba parte de esa comisión, y la gente lo puede comprobar en la página 11 de su informe, pues era el propio director de seguridad de Renfe y el director de seguridad de Adif, que fueron los mismos que desconectaron el sistema porque generaba retrasos. Y aparte de esto, lo que dice el demoledor informe de la Unión Europea es que solo se centra en el fallo humano y no analiza las causas raíz esenciales del accidente, que son precisamente las que pueden afectar a Renfe, Adif e INECO, ¿no?, en la puesta en servicio del tren, la puesta en servicio de línea, el análisis de riesgo, etcétera, etcétera. Entiendo por lo que nos dice que usted cree que el maquinista ha sido tan solo un cabeza de turco. No se puede negar tampoco que entró en esa curva a una velocidad muy superior a la permitida, pero ¿cree que alguien ha conseguido irse de rositas? Y si es así, ¿quién a su juicio tendría que estar ahora mismo pagando sus responsabilidades ante la justicia, políticas y de responsabilidad, y que no lo está haciendo? Bueno, pues a nivel judicial nosotros entendemos que con la normativa en la mano, tanto el director de seguridad de Adif, Andrés Cortavitarte, que sí que está imputado, y el director de seguridad de Renfe, pues tenían que haber hecho una evaluación de riesgos cuando cambian las condiciones, ¿no?, de la infraestructura, y pasó cuando se cambió el proyecto, que estaba con toda la seguridad hasta Santiago y se quitó, o cuando hubo un aviso del jefe de maquinistas por escrito advirtiendo del peligro que había en Angrois, o cuando se desconectó finalmente el sistema de seguridad en junio del 2012. Entonces ahí se tenía que haber hecho una evaluación del riesgo y haberlo mitigado, así lo dice la normativa, y no lo hizo ni Renfe Adif. Y luego a nivel político, yo creo que la gente tiene que entender que evidentemente hay hechos muy graves y conductas graves que evidentemente no se puede acusar de un homicidio imprudente ni al ministro José Blanco ni a Ana Pastor, pero sí que hay hechos que tienen que depurarse en el Congreso de los Diputados, porque aunque no son causa directa del accidente, pues hemos sabido por el juzgado y los autos que no se entregaba toda la documentación Renfe Adif, o hemos sabido que el gobierno presionó para que ese informe no saliera adelante, o se vendió, se hizo una publicidad engañosa por parte del Estado a los ciudadanos. Esas responsabilidades donde se depuran es en el Congreso de los Diputados, porque evidentemente no son causa directa del accidente. Señor Domínguez, ¿fueron ustedes indemnizados de alguna manera? ¿Los heridos del accidente cuentan con apoyo social, económico de algún tipo por parte del Estado? Sí, bueno, esta es una pregunta más que hace la gente, ¿no?, de por qué luchamos, ¿no? Imagínese a alguien que ha perdido un hijo o lo que vivimos ahí en aquel tren. Quiero recordar que evidentemente el maquinista cometió una imprudencia, un despiste, y hay una responsabilidad civil subsidiaria de Renfe, y el seguro QBE, pues por un tema de intereses, pues sí que hizo un adelanto a las víctimas, o sea, se cubrió el tema de la sanidad y se hizo un adelanto de las indemnizaciones, con lo cual ese tema está claro que lo tenemos ahí, y hay una responsabilidad subsidiaria de Renfe Civil, y por tanto las víctimas sí que tendrán su indemnización, y ya ha habido grandes adelantos para todas las víctimas. ¿Y qué le diría usted a quienes les acusan de tan solo buscar mayores indemnizaciones económicas? Pues lo que le acabo de decir, que ya hay una responsabilidad subsidiaria de Renfe y QE, y ya ha habido unos adelantos y ya alguien ha sido culpable, porque es como un seguro del coche. Usted tiene un accidente y hay una responsabilidad civil subsidiaria
que es la que cubre pues todos los daños y las secuelas que dictamine el médico forense. Y le diría lo que le dijo el padre Rogelio, que perdió a su hijo, le dijo al fiscal, que él sí que nos hablaba de aumentar las indemnizaciones y nosotros le decíamos que lo que buscábamos era la verdad, la justicia y la reparación, y que las dos primeras no son negociables, ¿no? Que cuánto vale la vida de su hijo. Pues finalmente, para que le quede claro, si nos está viendo algún miembro del Ejecutivo, ¿qué debería concederles el Gobierno en 2 palabras para que ustedes se dieran por satisfechos en todos los sentidos? Pues algo tan legítimo y tan democrático como que se cree una comisión de investigación técnica independiente que ha solicitado la propia Unión Europea y una comisión de investigación parlamentaria donde se depuren las posibles responsabilidades políticas. Pues Jesús Domínguez, se puede decir más alto, no más claro. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada y muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes por darles voz, porque son imprescindibles en esta lucha, que debería dar que pensar que si no llegamos a iniciarla, pues se hubiera cerrado en falso. Pues gracias, buenas noches. Buenas noches. Si no ve a Podemos como enemigo, ¿piensa en articular un gobierno con ellos? Eso no se ha planteado, articular un gobierno con Podemos. Nosotros tenemos muy claro que el Partido Socialista es la verdadera alternativa de gobierno desde la izquierda. Con ellos hemos acordado una mesa parlamentaria con la agenda social como prioridad. Eduardo, que dice Margarita Robles que en el PSOE de Sánchez ni se han planteado formar un gobierno con Podemos. ¿Te lo crees? No, porque además esta señora ha demostrado que es muy poco fiable en sus declaraciones. Margarita Robles, más que la portavoz parlamentaria del PSOE, parece la portavoz de Alicia en el País de las Maravillas. Cuento perturbador, no precisamente infantil, porque como para el personaje de Lewis Carroll, para Margarita Robles, las palabras también significan nada más que lo que ella quiere que signifiquen. Este tipo de patología se la contagió Zapatero a todo el PSOE. Zapatero, personaje freudiano, que por el valor que le da a las palabras merecería ser hoy académico de la Real de la Lengua, por cierto. Margarita Robles ya demostró la gravedad de su patología cuando se inventó literalmente la conversación que Pedro Sánchez, el resucitado, mantuvo hace unos días con Rajoy en la Moncloa. Se lo inventó todo, hasta el punto que desde Ferraz tuvieron que desmentir oficialmente su versión. O no se entera de nada o miente con toda la boca. Hoy ha demostrado que no se entera de nada, pobrecilla, al manifestar que un gobierno socialista con Podemos no entra en los planes del PSOE. Pobrecilla. Es la portavoz de Sánchez y de su PSOE y no sabe que precisamente un gobierno de su partido con Podemos y los separatistas es el sueño político de Pedro Sánchez, entre otras cosas, porque solo así, encamado en ese ménage à trois, Pedro Sánchez tendría alguna posibilidad de llegar a la Moncloa, no de invitado ocasional, sino como inquilino y anfitrión. Gracias, Eduardo. Y precisamente el líder de Podemos era increpado por un grupo de venezolanos mientras comía con su novia y otras personas del partido al grito de "En Venezuela nos morimos de hambre". Era el grito de un hombre desesperado que impotente le echaba en cara el haber asesorado y defendido un régimen que deja hambre, miseria y muerte a su paso. La respuesta de Iglesias, ¿quieren saber cuál era? Hacerse pequeñito, permanecer callado y pedir a sus escoltas que les echaran. Venezuela se muere de hambre. Venezuela se muere de hambre. Los asesores que lo piensen. Un pueblo muriendo de hambre. De hambre. Nos morimos de hambre. Que lo sepan. Venezuela se muere de hambre. Que lo sepan. Los venezolanos morimos de hambre. Que lo sepan. Me gusta a tus propios amigos. Pues más valiente se mostraba luego en las redes sociales. Desde el sofá de su casa, imaginamos, afeaba que el PP relinqueara la noticia en la que se estaba contando ese escrache sufrido por él mismo. Un grupo de venezolanos, decía el PP, escrachea a Pablo Iglesias, nos morimos de hambre, que lo sepáis, asesores de Maduro. Esta era la noticia que a Pablo Iglesias no le gustaba. ¿Y por qué sabemos que no le gustaba? Porque dice que recibir insultos va en el cargo, pero que hacerlo del partido que gobierna en España, pues como que no le parece. Un tuit que se sumaba a su jefa de gabinete, a la sazón compañera sentimental, también presente en ese escrache, que decía sentadas en femenino, dos portavoces de Unidas Podemos, una vicepresidenta del Congreso. El PP promueve que nos insulten su decoro parlamentario. Bueno, pues entendemos que queriendo dar a entender, aunque decía SG por secretario general, que se trataba de un ataque machista. La respuesta del PP tampoco se hacía esperar. Le recordaban a Pablo Iglesias aquello del jarabe democrático. Ya sabes, Pablo, jarabe democrático, en clara alusión
a otro tuit de Iglesias antiguo en el que este calificaba así a los escraches políticos como el único jarabe democrático de los de abajo. ¿Cree que Podemos se ha financiado a través del chavismo? Sí. No estamos financiados por el chavismo. No. Sí, yo la verdad es que sí, que creo que sí, porque han salido varias pruebas y varios papeles que corroboran esto. Y indicios que sí. Yo creo que no está financiado. Pues es posible. Bueno, parece que está acreditado, lo dice la prensa, lo dice todo el mundo. Hay pruebas judiciales que responden a esa pregunta. Ha tenido mucha relación con el régimen dictatorial de Chávez, ¿no? Más allá de impresiones, denuncias, rumores o dimes y diretes, la financiación de Podemos por parte del chavismo es innegable. Y lo es porque tenemos los documentos que así lo acreditan. Laura Fernández Cañas, cuéntanos. Buenas noches, Beatriz. Pues sí, el primero fue Hugo Chávez y después Nicolás Maduro. La narcodictadura de Venezuela financió con al menos 7.765.000 euros a los principales líderes y fundadores de Podemos en los meses y años previos a la creación del Partido Morado con el fin de exportar a España la revolución bolivariana. Sin embargo, el chavismo ha dejado un siniestro rastro de miseria, hambre, presos políticos y miles de muertes violentas, por lo que su adscripción ahora le es incómoda. Pero veamos de dónde sale este dinero. Según los documentos desvelados por OK Diario, el gobierno de Maduro ordenó en febrero del 2014 pagar alrededor de 220.000 euros a Pablo Iglesias en una cuenta en un paraíso fiscal de las islas San Vicente y Granadinas. Atención a la fecha porque es muy importante. El traspaso de dinero se produce un mes después de su fundación y apenas 3 meses antes de que concurran las primeras elecciones a las que se presentan en mayo del 2014, unas elecciones europeas. Información que fue confirmada por el expresidente de la Asamblea de Venezuela, Henry Ramos Alup, en su cuenta de Twitter. Por el otro lado, unos meses antes de fundar Podemos, Juan Carlos Monedero también cobró otros 425.000 euros del Banco Alba, controlado por el régimen chavista, y por si fuera poco, Monedero intentó defraudar a Hacienda con este dinero y se vio obligado a presentar una declaración complementaria para evitar que la agencia tributaria le abriera un expediente sancionador. Se han hecho públicas las pruebas de que Maduro firmó personalmente la orden para pagar otros 120.000 euros a Carolina Vescanza, Ariel Jerez y Jorge Lago. En teoría, los 3 diputados de Podemos cobraron esta cantidad por elaborar un diseño político en materia de comunicación del material audiovisual para un stand de la Compañía Estatal de Petróleos de Venezuela. Pero no acaba aquí. En una declaración jurada, el exministro de Finanzas de Venezuela, Rafael Icea, ha confirmado que Hugo Chávez ordenó en el 2008 pagar unos 6 millones de euros a la Fundación CEPS, de cuyo patronato formaban parte los principales fundadores de Podemos, Pablo Iglesias, Jorge Bestringe y Juan Carlos Monedero. A cambio de este dinero, elaboraron supuestamente un informe para asesorar al régimen chavista sobre cómo reprimir a la oposición o cómo mejorar su comunicación. En algunos de estos informes, los actuales dirigentes de Podemos propusieron a Chávez que creara un programa de turismo revolucionario y aprovecharon el 15M como embrión de un movimiento bolivariano en España, algo que finalmente llevaron a la práctica con la creación de la formación morada. Los datos no nos dejan lugar a dudas. Desde luego, Laura, ahí están. Y ocurre a menos de una semana de la convocatoria de la Asamblea Constituyente, con la que Maduro se quiere perpetuar en el poder, y apenas un día después de su purga a los magistrados elegidos por la Asamblea Nacional en manos de la oposición. 33 jueces serán detenidos en los próximos días, así lo anunciaba el propio Nicolás Maduro, cuya amenaza ya ha empezado a cumplirse. La primera víctima de esta reacción del chavismo fue el catedrático Ángel Cerpa Aponte, que fue detenido el sábado por la tarde en Caracas, y así lo anunciaba poco tiempo después Maduro. Lo hacía en un acto en el que también presentaba la sintonía para que los venezolanos vayan a votar en esa Asamblea Constituyente. Ha querido hacer su propia versión del Despacito para llamar a votar. Los seguidores de Maduro han mostrado gran interés por este Despacito más político y no han dudado en bailar durante un evento que reunió al presidente y sus votantes. La canción apela a la unión y a la paz de Venezuela y toda la letra sigue la línea del apoyo al proceso de la Asamblea Nacional Constituyente. El vídeo ha sido propuesto por el propio Maduro como una iniciativa viral para reunir al máximo de personas por su causa. Coming over in my direction. So thankful for that, it's such a blessing. Cabe duda de que el Despacito se ha convertido en la canción más escuchada del año y ha traspasado la barrera de lo musical para adentrarse en el universo político. Y es que si acaban de ver la versión que del hit ha hecho el chavismo, estos días también circula por la red este otro vídeo, esta otra versión en la que aparece Donald Trump, aunque en el caso del presidente estadounidense se trata de un montaje.
Nos hemos quedado sin tiempo. Hasta aquí el informativo de hoy. Volvemos mañana, martes, no nos fallen, a las 8:30 de la tarde. Gracias y buenas noches.